Haz este postre delicioso, fácil y sin horno, perfecto para esta temporada de calor. Bienvenidos a Nivel Delicia, yo soy Elena y vamos a empezar haciendo la base de galleta porque este es un cheesecake y va sin horno. No te preocupes por los ingredientes, te los voy a poner aquí en la pantalla para que los anotes o puedes si quieres hacer una captura. Necesitas galletas como estas, tipo galleta María, y lo que vamos a hacer es triturarlas. Lo puedes hacer en la licuadora o también aplastándolas dentro de una bolsita. Yo, para más rápido, lo haré en la licuadora. Y te tiene que quedar más o menos así, es como una arena de playa. Ahora voy a llevar a fundir la mantequilla. Yo fundí la mantequilla en el microondas, pero puedes hacerlo también en baño María. Y simplemente la vamos a incorporar aquí y vamos mezclando todo hasta que se vea como una arena húmeda, hasta que se vea que se haya incorporado todo. Queda así súper húmedo. Y así ya tendremos nuestra base de galleta para cheesecake. Esta la puedes poner en un molde grande de unos 18 centímetros aproximadamente, pero yo te voy a mostrar una versión individual para vender porque me pidieron que les enseñara algunos postres para vender durante esta temporada de calor y que no se utilizara el horno. Los moldes que yo estoy usando son de 9 centímetros. Yo les puse aquí un círculo de acetato para que al finalizar se vea como más bonito y sea más fácil. De hecho, no es necesario que sean moldes desmontables. Puedes usar un molde como en el que te he enseñado a hornear los mini lunchbox cake, y simplemente es poner el acetato y ahora vamos a poner aquí la base de galleta. Y ya nada más vamos a ir aplastándolo así. Te recomiendo hacerlo con un vaso porque es más cómodo y lo vamos presionando hasta que nos quede una base compacta. Y ya que tengas la base bien compacta, vamos a reservar esto un momento, reservas tu molde y ahora vamos a elaborar la ganache. Para hacer la ganache necesitas chocolate, yo estoy usando semi amargo y también vas a ocupar crema para batir. Lo voy a cortar en trocitos para que sea más fácil fundirlo. Ya tengo el chocolate así en trocitos, ahora voy a llevar la crema a calentar al microondas. Si no tienes microondas también la puedes hacer en la estufa. Ponemos la crema muy caliente sobre el chocolate y removemos hasta que se funda completamente con el calor. Cuando ya la tenemos así, que se ve ya todo bien integrado y tiene esta apariencia, ahora la vamos a reservar un momento aquí a que se enfríe a temperatura ambiente. Y ahora sí vamos a empezar con la siguiente elaboración, que es la del cheesecake. Y lo primero que vamos a hacer es empezar a hidratar grenetina. Esto lo voy a poner aquí en un recipiente con leche. La mezclas y la reservamos hasta que se absorba. Ahora en otro recipiente vamos a mezclar el queso crema junto con el azúcar. Y esto se puede hacer a mano porque en esta ocasión el queso crema lo tengo aquí a temperatura ambiente. Ya que se incorporó bien el queso Filadelfia con el azúcar y está así bien cremosito, ahora la grenetina en este momento ya va a estar así súper bien hidratada. Entonces la voy a llevar a fundir. Nuevamente lo voy a hacer en el microondas, si quieres también puedes hacerlo en baño María. Tienes que fundirla así y ahora la vamos a poner aquí con el queso. Agregamos una cucharadita de esencia de vainilla, seguimos mezclando y ahora la vamos a reservar aquí un momento. En este momento vamos a necesitar crema para batir. Esta está fría y también, si no está endulzada, vas a agregar también azúcar. Así que ponemos la crema, agregamos también el azúcar y comenzamos a batir. Tiene que verse así de esponjada, se van a formar picos suaves como estos que ves aquí. Y ya que tenemos nuestra crema para batir así ya lista, ahora la vamos a juntar con la elaboración anterior, que es la del cheesecake.
Ya que tenemos esta mezcla así ya todo incorporado, ahora voy a ir poniendo la primer capa dentro de cada uno de los moldes. La verdad es que yo no lo voy pesando ni nada, yo lo hago hacia ojo, pero si tú quieres ser más exacto puedes pesarlo. Y esto tienes que irlo haciendo rápido para que no se vaya a cuajar la mezcla, pero en caso de que se te llegue a cuajar y te esté costando acomodarla, simplemente la pones unos minutitos en baño María o unos segundos en el microondas y listo. Le damos así unos golpecitos solo para que se asiente y ahora lo vamos a llevar al refrigerador por 10 minutos. Ahora el resto de la crema que nos quedó aquí vamos a agregar una parte de la ganache que ya no debe de estar caliente. Debe verse fundida pero no tiene que estar súper caliente. Ya que tienes la segunda mezcla y se ve así, ahora voy a poner la siguiente capa de mousse o de cheesecake aquí. Un golpecito para que se acomode y nuevamente a refrigerar. Y con la mezcla que nos quedó vamos ahora sí a verter aquí toda la ganache y lo vamos a mezclar hasta que se incorpore. Y mientras voy a aprovechar para darle las gracias a todas las personas que se han suscrito a mi canal. Si eres nuevo, suscríbete si te gusta este tipo de contenido. Y especialmente gracias a todos los miembros que patrocinan mi canal. Aquí les pongo sus nombres. Y como esta mezcla se estaba enfriando y se estaba cuajando un poquito, lo único que hice fue llevarla 10 segundos más al microondas hasta que se vea así nuevamente un poquito fluida. Pero solamente 10 segundos o hasta que tenga esta consistencia. Nunca vayas a dejar que se caliente mucho y ponerlo así sobre el postre porque se te puede estropear todo. Y ahora vamos a aplicar la última capa de nuestro cheesecake. Y para que te quede bonito con una mejor presentación, lo que tienes que cuidar es que no se te vayan a embarrar las paredes. Últimos golpecitos y ahora sí lo llevamos a refrigerar hasta que se cuaje por completo. Ya que pasaron unas 3 horas y se enfriaron nuestros mini pastelitos, bueno, sí son mini pastelitos, son mini cheesecake. Ya que están fríos, estos yo los dejé 3 horas en refrigeración. Si tu molde es más grande, unas 4 horas. Ahora los vamos a desmoldar y los vamos a decorar. Vamos a ver cómo quedaron, pero antes te voy a pedir que te suscribas si mi contenido te gusta, si te ha ayudado, si te sirve, dale like y me ayudas un montón cada vez que lo compartes. Y para abrirlo es súper fácil porque ya el moldecito, estos me los regalaron de Wilton, simplemente tienes que abrirlo, se afloja y listo. Si no tienes este tipo de molde, no te preocupes, mira, es súper fácil. Simplemente vas a hacer así el círculo de acetato y en la parte de abajo le pones plástico film. Entonces ya nada más lo pones dentro del molde que tú quieras, de la medida que tú quieras y listo. O sea, para sacarlo igual cuando ya está frío es súper fácil. Y la decoración es a tu gusto. Aquí te voy a poner fotos de personas que me envían sus fotos de que hacen los postres o personas que ya iniciaron su negocio de postres porque les gustó mucho la serie de Gana Dinero Vendiendo Postres, que hacen postres para su familia. De verdad me pone súper contenta cada vez que veo sus fotos. Si quieres enviarme alguna foto de tu postre, recuerda que puedes hacerlo a través de mis redes sociales que te pondré por aquí. Ay, qué bonito, me gusta mucho. Este no me quedó tan perfecto, pero aún así se ve delicioso. Ya nada más voy a quitarle la cinta de aquí, porque le puse cinta. Y con cuidado voy a despegar el acetato. Si tú estás haciendo estos mini pastelitos, así como yo en versión chiquita, o sea, como pastelitos individuales, puedes ponerlos así como los lunchbox, igual para vender, se ve súper bonito. Y si estás haciéndolos así más grandes, pues simplemente buscas un empaque más grande para venderlos. O si lo estás haciendo para tu familia, pues me mandas tu foto ahí de tu festejo.
Y así de fácil ya tienes la receta de un postre delicioso, frío, sin horno, listo para vender. Y mira, así es como queda, está súper cremosito. La galleta está súper rica. Además es un postre que se hace súper rápido, o sea, aparte de fácil, es rápido. Yo te lo puse así en esta presentación de mini pastelitos o de lunchbox cake, pero tú le puedes dar la presentación que quieras. Lo puedes hacer en un molde más grande o también en moldes más pequeñitos. Este postre te lo recomiendo muchísimo como para mesas de postres. Dime qué te pareció esta receta de cheesecake de chocolate sin horno. Escríbeme aquí abajo en los comentarios si te están gustando estas recetas de postres fríos. Si te gusta mi contenido, suscríbete a mi canal. Y si te gustan los postres fríos, no te pierdas este otro de aquí. Yo soy Elena y te veo en el próximo video. Bye.